Sagitario es, quizá, uno de los signos más incomprendidos del zodiaco. Su espíritu parece sencillo para quien lo observa desde lejos, optimista, aventurero, alegre y amante de la libertad. Sin embargo, detrás de esa apariencia luminosa existe una profundidad que pocos llegan a descubrir. Su verdadera naturaleza no se revela con facilidad porque no busca ser explicada ni comprendida a toda costa. Prefiere seguir avanzando antes que detenerse a justificar quién es. Esa decisión, nacida de su propia esencia, hace que muchas personas formen una imagen incompleta de su personalidad. Gobernado por la influencia expansiva de Júpiter, Sagitario posee una necesidad casi sagrada de explorar horizontes físicos, intelectuales y espirituales. No puede permanecer demasiado tiempo encerrado en una rutina que limite su crecimiento. Mientras otros interpretan ese impulso como inestabilidad o incapacidad para comprometerse, en realidad responde a una misión mucho más profunda, la búsqueda constante de una verdad superior. Cada experiencia representa una pieza del inmenso mapa que intenta completar durante toda su existencia. El mundo suele admirar a quienes siguen caminos previsibles, pero Sagitario nació para abrir senderos donde antes no existían. Esa diferencia provoca incomprensión. Muchas personas interpretan su independencia como rebeldía, cuando en realidad es fidelidad hacia su propia esencia. No rechaza las normas por simple desafío, únicamente se niega a vivir una vida diseñada por otros. Su sinceridad también contribuye a convertirlo en un signo difícil de entender. Sagitario rara vez utiliza máscaras. Dice lo que piensa porque considera que la verdad, incluso cuando incomoda, posee un valor superior a la mentira disfrazada de cortesía. Sin embargo, quienes escuchan sus palabras sin conocer su corazón pueden creer que existe dureza o arrogancia donde únicamente habita transparencia. La flecha del arquero nunca busca herir gratuitamente, simplemente apunta hacia aquello que considera auténtico. Existe además una contradicción fascinante en su personalidad. Aunque parece fuerte e invulnerable, posee una sensibilidad extraordinaria. Percibe las decepciones con enorme intensidad, pero rara vez permite que el mundo contemple sus heridas. Prefiere sanar en silencio antes que convertir su dolor en espectáculo. Esa fortaleza exterior lleva a muchos a creer que nada puede afectarle, cuando en realidad cada traición deja una marca que transforma su visión del mundo. El fuego de Sagitario tampoco es un fuego destructivo. Es una llama destinada a iluminar caminos, despertar conciencias y recordar que siempre existe una posibilidad más allá de los límites aparentes. Cuando alguien intenta apagar esa llama mediante críticas, burlas o incomprensión, lejos de extinguirse suele fortalecerse. Cada obstáculo alimenta aún más su deseo de demostrar que ningún destino está completamente escrito. Otra razón por la que resulta incomprendido es su enorme capacidad para reinventarse. Muchas personas esperan que alguien permanezca idéntico durante toda la vida. Sagitario considera precisamente lo contrario, cambiar significa evolucionar. No siente apego excesivo por antiguas versiones de sí mismo. Si descubre una verdad más elevada, abandona sin miedo las certezas anteriores. Para quienes necesitan estabilidad absoluta, esa transformación constante parece incoherencia, para Sagitario constituye el verdadero sentido del crecimiento. Su optimismo también suele malinterpretarse. Algunos creen que ignora los problemas o vive desconectado de la realidad. En realidad conoce perfectamente la existencia del sufrimiento, pero elige no permitir que la oscuridad gobierne su espíritu. Su esperanza no nace de la ingenuidad, sino de la convicción de que incluso después de las derrotas siempre puede encontrarse una nueva oportunidad para avanzar. En las relaciones humanas sucede algo similar. Sagitario entrega confianza con generosidad, pero cuando descubre engaños difíciles de perdonar, levanta una distancia casi imposible de cruzar. Desde fuera puede parecer frialdad. Sin embargo, detrás de esa decisión existe una profunda decepción. No disfruta alejándose de las personas, simplemente comprende que ningún vínculo merece el precio de perder la propia paz interior. También carga con el peso de ser juzgado por su necesidad de espacio. Hay quienes interpretan su deseo de libertad como falta de amor o compromiso. Sin embargo, Sagitario entiende el afecto de una manera distinta. Ama sin querer poseer y desea ser amado sin cadenas. Considera que los vínculos más fuertes son aquellos donde ambas almas pueden crecer sin sentirse prisioneras. Esa visión, adelantada para muchos, suele provocar malentendidos que acompañan buena parte de su vida. En el terreno espiritual, Sagitario rara vez acepta respuestas superficiales.
Cuestiona, investiga, compara filosofías y busca significado en cada experiencia. Esa inquietud permanente puede hacer que otros lo consideren inconforme. Pero precisamente esa inconformidad impulsa su evolución. El arquero nunca deja de apuntar hacia una meta más elevada porque entiende que el conocimiento auténtico jamás termina. Existe además una soledad silenciosa que acompaña a este signo. Aunque suele rodearse de personas y transmitir entusiasmo, pocas veces se encuentra a alguien capaz de comprender la totalidad de su universo interior. Su mente viaja constantemente entre ideas, sueños, ideales y proyectos futuros. Mientras conversa, ya está imaginando el siguiente horizonte. Esa velocidad interior hace que muchas veces se sienta aislado incluso estando acompañado. Sin embargo, lejos de convertirse en una debilidad, esa incomprensión termina forjando su mayor fortaleza. Cada vez que el mundo duda de sus capacidades, Sagitario descubre una razón adicional para seguir creciendo. Cada crítica fortalece su carácter. Cada puerta cerrada despierta una nueva ruta. Cada decepción amplía su sabiduría. Comprende que los grandes viajeros rara vez reciben mapas completos, deben construirlos paso a paso mientras avanzan hacia territorios desconocidos. La verdadera grandeza de Sagitario no consiste únicamente en conquistar metas externas, sino en conservar intacta su fe incluso cuando nadie comparte su visión. Hay una dimensión del carácter de Sagitario que pocas veces llega a ser comprendida porque no se manifiesta mediante palabras, sino a través de una fuerza silenciosa que impulsa toda su existencia. Mientras otros signos encuentran seguridad en las certezas, Sagitario encuentra vida en las posibilidades. No teme abandonar un territorio conocido cuando percibe que el alma ha dejado de crecer allí. Esa capacidad de desprendimiento suele confundirse con desapego, cuando en realidad nace de una profunda lealtad hacia su propósito espiritual. Permanecer inmóvil sería, para este signo de fuego, una forma de renunciar a la expansión que el universo sembró en su esencia. La incomprensión también surge porque Sagitario rara vez vive según las expectativas ajenas. Desde muy temprano percibe que el camino auténtico pocas veces coincide con el más cómodo o el más aceptado. Mientras muchas personas buscan aprobación para sentirse seguras, el arquero desarrolla una brújula interior que apunta constantemente hacia aquello que considera verdadero. Esa independencia resulta desconcertante para quienes necesitan validar cada uno de sus pasos mediante la opinión del entorno. Existe además una poderosa relación entre Sagitario y el destino. Astrológicamente, este signo parece caminar acompañado por una extraña sincronía que solo se revela con el paso del tiempo. Muchas de las experiencias que inicialmente parecen pérdidas terminan convirtiéndose en puertas hacia oportunidades mucho mayores. Lo que otros interpretarían como un fracaso definitivo, Sagitario lo transforma en el punto de partida de una aventura inesperada. Esa confianza casi instintiva en que todo ocurre por una razón provoca que muchos crean que simplemente tiene suerte, cuando en realidad posee la capacidad de reconocer oportunidades donde los demás únicamente observan obstáculos. Su naturaleza filosófica constituye otra fuente de malentendidos. Sagitario no se conforma con conocer los hechos, necesita comprender su significado profundo. Cada conversación importante despierta nuevas preguntas. Cada experiencia alimenta nuevas reflexiones. Su mente jamás permanece quieta porque entiende que la evolución comienza precisamente cuando las respuestas dejan de ser suficientes. Para quienes viven buscando certezas absolutas, esa necesidad permanente de explorar nuevas ideas puede parecer una falta de definición. Sin embargo, representa una de las mayores fortalezas de este signo, pues mantiene viva la curiosidad incluso después de alcanzar importantes logros. También existe un guerrero espiritual en el interior de Sagitario que rara vez recibe el reconocimiento que merece. Sus batallas más difíciles no suelen librarse contra enemigos visibles, sino contra el conformismo, el miedo, la resignación y las limitaciones que intentan reducir su visión del mundo. Cada vez que supera una crisis interior, emerge con una comprensión más amplia de la vida. No busca vencer para demostrar superioridad, sino para conquistar una versión más elevada de sí mismo. La energía de Júpiter impulsa además una extraordinaria capacidad para inspirar a otros sin proponérselo. Muchas personas encuentran esperanza simplemente observando la manera en que Sagitario enfrenta las dificultades. Incluso cuando atraviesa momentos de incertidumbre, conserva una actitud que transmite la sensación de que el horizonte siempre guarda una nueva oportunidad. Esa influencia resulta casi magnética porque nace de la experiencia y no de un optimismo superficial. Paradójicamente,
cuanto más auténtico se vuelve Sagitario, mayor puede ser la distancia que siente respecto a quienes permanecen aferrados a viejas estructuras. No porque se considere superior, sino porque su ritmo de transformación suele ser mucho más acelerado. Cambia de ideas, amplía sus conocimientos, modifica sus objetivos y descubre nuevos significados mientras otros permanecen aferrados a versiones antiguas de la realidad. Esa evolución constante hace que algunas personas crean haber dejado de conocerlo, cuando en realidad están contemplando únicamente una fotografía del pasado. Otra faceta poco explorada es su relación con la esperanza. Para Sagitario, la esperanza no es un simple deseo de que las cosas mejoren, sino una decisión consciente de seguir caminando incluso cuando el resultado permanece oculto. Su fe no depende de las circunstancias favorables. Se fortalece precisamente en los momentos donde todo parece incierto. Es entonces cuando el arquero recuerda que ninguna noche puede impedir la llegada del amanecer y que ninguna tormenta posee la capacidad de apagar definitivamente el fuego que arde en un espíritu decidido. Su aparente despreocupación también suele ocultar una enorme capacidad de observación. Aunque transmite espontaneidad, analiza profundamente el comportamiento humano. Aprende de cada encuentro, de cada conversación y de cada viaje. Va reuniendo experiencias como si fueran flechas destinadas a enriquecer su sabiduría. Con el tiempo desarrolla una comprensión sorprendente de las motivaciones, los miedos y las aspiraciones de quienes lo rodean. Esa visión amplia le permite detectar oportunidades y peligros antes de que resulten evidentes para los demás. En el plano simbólico, el centauro representa la unión entre el instinto y la conciencia superior. Esa dualidad explica muchas de las contradicciones que otros perciben en Sagitario. Puede disfrutar de los placeres sencillos de la vida y, al mismo tiempo, dedicar largas horas a reflexionar sobre el sentido de la existencia. Puede reír con intensidad y, poco después, sumergirse en profundas meditaciones sobre el destino. Esa combinación de alegría terrenal y búsqueda espiritual hace de Sagitario un viajero entre dos mundos, el de la experiencia concreta y el del conocimiento trascendente. Quizá esa sea la razón definitiva por la que tantas veces resulta incomprendido. Su verdadera misión nunca fue adaptarse completamente al lugar donde nació, sino ampliar los límites de cuanto toca. Allí donde otros levantan fronteras, Sagitario imagina caminos. Allí donde otros aceptan imposibles, descubre desafíos. Allí donde otros encuentran el final, el arquero distingue el comienzo de una nueva expedición. Su destino no consiste en ser comprendido por todos, sino en demostrar que el espíritu humano puede elevarse por encima de cualquier límite cuando conserva intacta la valentía de seguir apuntando hacia horizontes que todavía permanecen invisibles. Existe una paradoja que acompaña a Sagitario durante toda su existencia: cuanto más fiel es a sí mismo, más probable resulta que sea malinterpretado. Su autenticidad rompe moldes, desafía expectativas y obliga a quienes lo rodean a mirar la realidad desde perspectivas diferentes. No todos están preparados para aceptar esa invitación. Por ello, muchas veces el arquero descubre que la verdadera soledad no consiste en caminar sin compañía, sino en avanzar con una visión que pocos alcanzan a comprender. Astrológicamente, Sagitario simboliza el viaje hacia una verdad que nunca deja de expandirse. Su flecha no apunta únicamente hacia metas materiales, sino hacia estados superiores de conciencia. Cada experiencia representa una oportunidad para elevar su comprensión del mundo. Esa actitud hace que muchas personas crean que nunca está satisfecho con lo que tiene, cuando en realidad su mayor anhelo no es poseer más, sino comprender más. La riqueza que persigue pertenece al espíritu, al conocimiento y a la libertad interior. Una característica poco mencionada es la enorme capacidad de Sagitario para detectar cuando una ilusión ha dejado de ser auténtica. Posee un instinto especial para distinguir entre aquello que simplemente parece brillante y aquello que realmente contiene valor. Aunque pueda dejarse seducir por grandes proyectos o promesas ambiciosas, tarde o temprano termina descubriendo la verdad. Esa habilidad proviene de la influencia de Júpiter, planeta asociado con la sabiduría, la expansión mental y la búsqueda del significado profundo de las cosas. Cuando comprende que una situación ya no refleja sus principios, no duda en abandonar incluso aquello por lo que ha trabajado durante mucho tiempo. Esta decisión suele ser incomprendida porque el mundo valora la permanencia más que la coherencia. Sin embargo, Sagitario entiende que mantenerse en un lugar donde el alma ya no respira equivale a renunciar lentamente a su verdadera naturaleza. Por eso tiene el valor de cerrar capítulos sin sentir que está destruyendo su historia. Sabe que cada final representa también el nacimiento de una posibilidad completamente nueva.
También existe una fuerza silenciosa que lo protege de quedar atrapado en el resentimiento. Aunque experimente decepciones profundas, rara vez convierte el rencor en un compañero permanente. Comprende que cargar eternamente con el peso del pasado limita la velocidad del viaje. Prefiere transformar las heridas en experiencia antes que permitir que se conviertan en cadenas. Esa capacidad para continuar avanzando desconcierta a quienes esperan verlo detenido por antiguas derrotas. En el plano simbólico, el centauro representa la unión entre la potencia instintiva y la inteligencia superior. Esa imagen revela un aspecto fundamental de Sagitario: posee una energía inmensa, pero su verdadera evolución consiste en aprender a dirigirla con propósito. La flecha únicamente alcanza el horizonte cuando existe un objetivo claro. Sin dirección, incluso la mayor fuerza termina dispersándose. Por ello, las etapas más brillantes de Sagitario aparecen cuando logra alinear su entusiasmo con una misión que trasciende el beneficio personal. Muchas personas interpretan su necesidad de independencia como una negativa a formar vínculos sólidos. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Sagitario busca relaciones capaces de evolucionar junto a él. Necesita compartir el camino con quienes respetan su libertad porque entiende que el amor auténtico nunca exige renunciar a la propia esencia. Cuando encuentra personas que comprenden ese principio, desarrolla una lealtad extraordinaria. Puede recorrer enormes distancias físicas o atravesar largos periodos de silencio, pero los lazos construidos sobre la confianza permanecen intactos. Otra dimensión pocas veces explorada es su enorme capacidad para despertar esperanza en momentos de incertidumbre colectiva. Cuando otros únicamente perciben problemas, Sagitario suele identificar oportunidades escondidas. No porque ignore la realidad, sino porque posee la habilidad de contemplar escenarios futuros que todavía permanecen invisibles para la mayoría. Esa visión anticipada ha permitido a innumerables sagitarianos convertirse en exploradores, maestros, filósofos, viajeros, emprendedores o guías capaces de abrir caminos completamente nuevos. Sin embargo, esa misma visión puede convertirse en una fuente de frustración. Avanzar mentalmente varios pasos por delante del entorno provoca que muchas de sus ideas sean rechazadas inicialmente. No resulta extraño que proyectos considerados imposibles en un determinado momento terminen siendo admirados años después. El arquero está acostumbrado a sembrar antes de que otros comprendan el valor de la semilla. Existe además una conexión muy especial entre Sagitario y el concepto de destino. Mientras otros esperan que la vida les revele su misión, este signo siente una necesidad permanente de salir a buscarla. No permanece inmóvil aguardando respuestas. Comprende que el camino se revela únicamente a quienes tienen el valor de recorrerlo. Cada decisión abre nuevas posibilidades, y cada experiencia modifica la dirección de la siguiente flecha. En su evolución espiritual aprende una lección fundamental: la verdadera libertad no consiste solamente en poder marcharse cuando lo desea, sino en no convertirse jamás en prisionero del miedo, del orgullo, de las opiniones ajenas o de las antiguas versiones de sí mismo. Esa es la conquista más importante del arquero. Descubre que las cadenas más difíciles de romper no son visibles, sino aquellas que limitan la expansión de la conciencia. Cuando alcanza esa comprensión, deja de luchar por demostrar quién es. Comprende que el tiempo termina revelando aquello que las palabras nunca consiguen explicar. Quienes antes lo consideraban inconstante comienzan a reconocer su capacidad para reinventarse. Quienes confundían su sinceridad con dureza descubren la nobleza que siempre existió detrás de sus palabras. Quienes interpretaban su necesidad de libertad como distancia terminan comprendiendo que solo un espíritu libre puede ofrecer una compañía auténtica. Así, la incomprensión deja de ser una carga para convertirse en parte del propio viaje iniciático. Cada juicio equivocado fortalece su confianza interior. Cada obstáculo afina su visión. Hay un momento decisivo en la evolución de Sagitario en el que deja de intentar demostrar que tiene razón y comienza a vivir de acuerdo con aquello que considera verdadero. Esa transformación marca el inicio de una etapa de enorme poder interior. Mientras antes podía desgastarse explicando sus decisiones, con el tiempo comprende que la autenticidad necesita muy pocas justificaciones. La coherencia termina hablando con más fuerza que cualquier argumento. Quienes antes cuestionaban su manera de vivir acaban observando cómo esa fidelidad a sus principios produce resultados que solo pueden alcanzarse cuando existe una profunda conexión entre el pensamiento, la palabra y la acción. Desde la óptica astrológica, Sagitario representa la conquista de una cima que nunca es definitiva.
Cada vez que alcanza una meta importante, descubre una montaña aún más alta esperando en el horizonte. Esta característica explica por qué muchas personas llegan a creer que nunca está plenamente satisfecho. Sin embargo, no se trata de una incapacidad para disfrutar de los logros, sino de una comprensión natural de que la evolución no tiene un punto final. Cada conquista amplía el campo de visión y revela posibilidades que antes permanecían ocultas. Su espíritu no persigue la acumulación de victorias, sino el crecimiento continuo de la conciencia. Una faceta poco explorada es la extraordinaria relación que Sagitario mantiene con la confianza en el porvenir. Incluso cuando el camino parece incierto, conserva una convicción difícil de explicar racionalmente. No significa que ignore los peligros o subestime las dificultades. Lo que ocurre es que posee una fe profunda en su capacidad para adaptarse a cualquier circunstancia. Esa confianza nace de todas las veces que la vida lo obligó a comenzar de nuevo y descubrió que, lejos de debilitarse, cada nuevo comienzo lo hacía más sabio, más fuerte y más libre. Precisamente esa capacidad de reconstruirse hace que muchas personas subestimen las batallas invisibles que ha librado. Como suele recuperarse con rapidez, algunos imaginan que nunca sufrió demasiado. Pero detrás de esa fortaleza existen innumerables momentos de incertidumbre, pérdidas y decepciones que fueron transformándose lentamente en experiencia. Sagitario no olvida sus heridas, las convierte en mapas. Cada cicatriz señala un territorio conquistado y recuerda que incluso los caminos más difíciles pueden conducir hacia una versión más poderosa de uno mismo. También resulta incomprendida su necesidad de explorar ideas que desafían las creencias establecidas. Sagitario siente una atracción natural hacia el conocimiento que amplía horizontes. Le interesa descubrir nuevas filosofías, diferentes culturas, formas alternativas de comprender la existencia y todo aquello que permita romper los límites de la mente. No busca llevar la contraria por rebeldía, sino porque entiende que la verdad posee demasiadas dimensiones como para encerrarla en una única perspectiva. Su fuego interior tampoco se alimenta únicamente de grandes acontecimientos. Sagitario encuentra inspiración en los pequeños descubrimientos cotidianos. Una conversación inesperada, un paisaje desconocido, una frase que despierta una reflexión profunda o un encuentro fortuito pueden convertirse en el impulso que transforme completamente su visión del mundo. Esa apertura permanente hacia el aprendizaje hace que su espíritu permanezca joven incluso cuando acumula años de experiencia. Existe además una relación muy especial entre Sagitario y la intuición del momento oportuno. Aunque desde fuera parezca actuar impulsivamente, muchas de sus decisiones importantes llegan después de un largo proceso interno de observación. Durante semanas o incluso meses puede parecer tranquilo mientras analiza silenciosamente una situación. Sin embargo, cuando finalmente actúa, lo hace con una determinación que sorprende a quienes desconocían todo el trabajo invisible que había realizado en su interior. Otra razón por la que suele ser incomprendido reside en su capacidad para perdonar sin necesariamente regresar al lugar donde fue herido. Sagitario comprende que liberar el resentimiento beneficia al alma, pero también sabe que la sabiduría consiste en no repetir las mismas lecciones una y otra vez. Puede desear sinceramente el bien para quienes lo decepcionaron y, al mismo tiempo, elegir continuar su viaje por un camino distinto. Esa decisión no nace del orgullo, sino de la comprensión de que algunas puertas deben permanecer cerradas para proteger el futuro. En el simbolismo del arquero existe una enseñanza profunda: antes de lanzar la flecha es necesario permanecer inmóvil durante un instante. Esa quietud no representa pasividad, sino concentración absoluta. De igual forma, Sagitario aprende que los periodos aparentemente tranquilos de su vida no constituyen retrocesos, sino etapas donde la energía se organiza antes de impulsar una nueva expansión. Quienes observan únicamente el exterior pueden creer que nada está ocurriendo, cuando en realidad el espíritu está afinando la dirección de su siguiente conquista. También desarrolla con los años una cualidad excepcional: la capacidad de distinguir entre libertad y evasión. En su juventud puede sentirse tentado a abandonar cualquier situación incómoda. Sin embargo, conforme madura comprende que la verdadera libertad no consiste en escapar de los desafíos, sino en enfrentarlos sin perder la esencia. Descubre que algunas de las mayores victorias nacen precisamente al permanecer firme cuando el destino exige paciencia, disciplina y perseverancia. Hay un magnetismo especial en Sagitario porque nunca deja de transmitir la sensación de que el futuro contiene posibilidades infinitas. Su presencia recuerda que ningún fracaso tiene autoridad para definir toda una existencia y que siempre existe un sendero alternativo para quien conserva la voluntad de seguir avanzando.
Esa energía inspira a otros a romper sus propios límites, no mediante discursos grandiosos, sino a través del ejemplo constante de alguien que convierte cada obstáculo en un nuevo punto de partida. Finalmente, la mayor fortaleza de Sagitario surge cuando comprende que no vino al mundo para encajar perfectamente en todos los lugares, sino para ampliar los horizontes de quienes tienen el valor de caminar a su lado. La incomprensión deja entonces de ser un peso y se convierte en una señal de que continúa explorando territorios donde pocos se han atrevido a llegar. Uno de los aspectos más profundos del Sagitario incomprendido es su relación con la verdad como fuerza transformadora. Para este signo, la verdad no es únicamente un conjunto de hechos, sino una experiencia viva que evoluciona con el tiempo. Por eso nunca deja de cuestionar aquello que cree saber. Lejos de considerar este hábito una señal de duda, entiende que representa el camino hacia una comprensión más elevada. Cada respuesta auténtica abre nuevas preguntas, y cada pregunta conduce a una expansión de la conciencia. Quienes observan este proceso desde fuera pueden interpretar sus cambios de perspectiva como contradicciones, cuando en realidad son la consecuencia natural de un espíritu que jamás deja de aprender. El arquero posee además una cualidad excepcional, la capacidad de mirar mucho más allá del presente inmediato. Mientras otros concentran toda su atención en resolver las dificultades del momento, Sagitario intenta descubrir cómo esas experiencias influirán en el futuro. Esa visión amplia hace que muchas de sus decisiones parezcan incomprensibles al principio. En ocasiones acepta sacrificios temporales porque percibe oportunidades que todavía permanecen ocultas para quienes únicamente observan el corto plazo. Su mente siempre busca la siguiente montaña, incluso cuando aún está descendiendo de la anterior. Existe también una poderosa dimensión simbólica en su constante necesidad de movimiento. No siempre se trata de viajar físicamente. Muchas veces el verdadero viaje ocurre en el interior. Sagitario necesita abandonar antiguas limitaciones mentales con la misma intensidad con la que otros desean cambiar de ciudad o recorrer nuevos países. Cada creencia superada representa un territorio conquistado. Cada miedo vencido equivale a cruzar una frontera invisible. Su auténtica aventura consiste en ampliar los límites de su propia conciencia. Otra característica poco explorada es la manera en que enfrenta la incertidumbre. Mientras muchas personas buscan controlar absolutamente cada detalle antes de avanzar, Sagitario comprende que los mayores descubrimientos nacen precisamente cuando el camino todavía no está completamente definido. Aprende a convivir con la duda sin permitir que ésta paralice su voluntad. Esa confianza en el proceso puede parecer temeraria para quienes necesitan certezas constantes, pero constituye una de las fuentes más poderosas de su crecimiento. La influencia de Júpiter también le concede una extraordinaria capacidad para encontrar sentido incluso en los acontecimientos más difíciles. Donde otros únicamente ven pérdidas, Sagitario intenta descubrir enseñanzas. No porque disfrute del sufrimiento, sino porque se niega a permitir que cualquier experiencia dolorosa carezca de propósito. Esa actitud convierte las derrotas en maestros silenciosos y las crisis en auténticos rituales de transformación interior. El Sagitario incomprendido tampoco busca reconocimiento como objetivo principal. Aunque agradece el respeto y la admiración, su motivación más profunda nace de la satisfacción de permanecer fiel a sus principios. Puede seguir un camino solitario durante mucho tiempo si está convencido de que responde a su verdad interior. Esa fortaleza moral suele desconcertar a quienes dependen continuamente de la aprobación ajena para mantener la confianza en sí mismos. Con el paso de los años desarrolla además una serenidad muy particular frente a la crítica. Descubre que las opiniones externas cambian constantemente, mientras que la voz de la conciencia permanece. Comprende que intentar agradar a todos conduce inevitablemente a perder la autenticidad. Por ello deja de invertir energía en convencer a quienes ya decidieron no entenderlo. Prefiere dedicar ese esfuerzo a perfeccionar su carácter, ampliar sus conocimientos y avanzar hacia nuevos desafíos. En muchas ocasiones, Sagitario también carga con el peso de ser considerado excesivamente idealista. Sin embargo, ese idealismo constituye precisamente una de sus mayores fortalezas. Es la capacidad de imaginar un mundo mejor la que impulsa los grandes cambios de la humanidad. Sin visión no existe progreso. Sin esperanza no existe evolución. El arquero mantiene viva esa llama incluso cuando las circunstancias parecen invitar al conformismo. Su fe actúa como un faro capaz de atravesar las tormentas más intensas. Existe asimismo una relación muy especial entre Sagitario y el aprendizaje a través de los errores.
Mientras otros viven los fracasos como derrotas personales, este signo suele integrarlos como parte natural del camino. No siente vergüenza por equivocarse si el error amplía su sabiduría. Entiende que la experiencia auténtica nace precisamente cuando la teoría encuentra la realidad. Esa humildad para aprender constantemente explica por qué muchas veces alcanza niveles de comprensión que otros jamás desarrollan. Su conexión con la libertad también evoluciona profundamente. En un principio puede entenderla como ausencia de límites. Sin embargo, conforme madura descubre que la libertad más elevada consiste en dominar el propio carácter. Comprende que quien no controla sus impulsos termina siendo esclavo de ellos. Entonces comienza una conquista mucho más difícil que cualquier aventura exterior, la conquista de sí mismo. Esa disciplina interior fortalece su fuego sin apagar su entusiasmo y convierte su energía en una fuerza capaz de construir, inspirar y transformar. Otra faceta poco conocida aparece cuando Sagitario decide convertirse en mentor. Todo el conocimiento acumulado durante años de búsqueda deja de tener un valor exclusivamente personal y comienza a convertirse en una herramienta para iluminar el camino de otros. No impone respuestas, porque sabe que cada persona debe encontrar su propia verdad. En cambio, inspira mediante preguntas, experiencias y ejemplos que despiertan el deseo de crecer. Esa vocación natural para enseñar nace de su convicción de que el conocimiento alcanza su máximo valor cuando se comparte. Finalmente, el Sagitario incomprendido descubre que su misión nunca dependió de ser aceptado por todos. Su verdadera tarea consiste en mantener encendida la llama de la exploración, del coraje y de la esperanza incluso cuando el entorno elige la comodidad de lo conocido. Comprende que toda gran expedición comienza con un paso que nadie más se atreve a dar y que las sendas más extraordinarias siempre parecen imposibles hasta que alguien decide recorrerlas. Hay una cualidad profundamente oculta en el Sagitario incomprendido que rara vez recibe la atención que merece, su capacidad para soportar la soledad de las grandes visiones. No toda soledad nace del aislamiento, algunas surgen cuando el espíritu contempla horizontes que los demás todavía no alcanzan a percibir. En esos momentos, Sagitario aprende una de las lecciones más difíciles de su camino, continuar avanzando incluso cuando nadie comparte completamente su perspectiva. Esa experiencia fortalece su carácter porque le enseña a confiar en su propia brújula interior por encima de las dudas externas. Desde una dimensión astrológica, Sagitario representa el impulso de la conciencia hacia territorios desconocidos. No está diseñado para permanecer eternamente dentro de los límites de lo establecido. Su energía busca constantemente aquello que existe más allá de la frontera visible. Por esa razón, muchas veces siente una atracción irresistible hacia proyectos, conocimientos o experiencias que otros consideran demasiado arriesgados o poco convencionales. Mientras algunas personas encuentran seguridad en lo familiar, Sagitario descubre vitalidad en la exploración. Allí donde termina el mapa conocido, comienza el territorio donde mejor puede desplegar sus talentos. Esta tendencia genera una incomprensión frecuente. Al observar su necesidad de avanzar, algunos creen que nunca está satisfecho. Sin embargo, la realidad es mucho más profunda. Sagitario aprecia sus logros, pero entiende que la vida es un proceso de expansión continua. No desea quedarse en la cima de una montaña admirando eternamente el paisaje. Una vez contempla el horizonte desde esa altura, siente el llamado de una cordillera aún más lejana. No se mueve por ambición vacía, sino por una necesidad espiritual de crecimiento. También existe una dimensión heroica en la forma en que enfrenta las decepciones. Cuando una ilusión se rompe, Sagitario puede experimentar una profunda tristeza porque suele depositar mucha fe en las personas, en los proyectos y en los ideales. Sin embargo, posee una extraordinaria capacidad para reconstruir la esperanza. Mientras otros convierten las decepciones en murallas permanentes, él las transforma en lecciones. Aprende, ajusta su rumbo y continúa avanzando. Esa resiliencia es una de las expresiones más poderosas de su fuego interior. Pocas veces se habla de la nobleza que existe detrás de su sinceridad. La mayoría observa únicamente la contundencia de sus palabras, pero no siempre comprende la intención que las impulsa. Sagitario cree que la verdad tiene un valor sagrado. Prefiere una conversación incómoda que permita crecer a una mentira que genere una falsa tranquilidad. Aunque esta actitud pueda ocasionar conflictos, nace de un profundo respeto hacia la autenticidad. Su espíritu considera que las relaciones más fuertes son aquellas capaces de sostener la verdad sin derrumbarse. Hay además un vínculo muy especial entre Sagitario y la confianza en la abundancia de la vida.
Incluso después de atravesar etapas difíciles, conserva una percepción intuitiva de que el universo ofrece más oportunidades de las que parecen visibles en un determinado momento. Esta visión no implica ingenuidad. Surge de la experiencia acumulada tras múltiples ciclos de pérdida y renovación. Ha visto cómo puertas cerradas conducían a destinos inesperadamente mejores. Ha comprobado que algunos finales ocultaban comienzos extraordinarios. Por eso desarrolla una fe difícil de quebrar. Otra faceta poco desarrollada es su relación con la inspiración. Sagitario no solo busca inspiración para sí mismo, muchas veces se convierte en una fuente de inspiración para quienes lo rodean. Su entusiasmo, su capacidad para imaginar posibilidades y su negativa a rendirse fácilmente transmiten una energía contagiosa. Incluso sin proponérselo, despierta en otros el deseo de aspirar a algo más grande. Su presencia recuerda que los límites suelen ser mucho más flexibles de lo que aparentan. Con el tiempo también descubre que no todas las batallas merecen ser libradas. Durante ciertas etapas de su vida puede sentir el impulso de responder a cada crítica o corregir cada malentendido. Sin embargo, la madurez le enseña que algunas personas están comprometidas con una versión limitada de la realidad y que ningún argumento será suficiente para cambiar su perspectiva. Entonces aprende a conservar su energía para objetivos más elevados. Comprende que la mejor respuesta suele ser continuar avanzando hasta que los resultados hablen por sí mismos. Existe igualmente una dimensión espiritual relacionada con la confianza en el propio destino. Sagitario desarrolla la capacidad de percibir que ciertos acontecimientos poseen un significado más amplio que el aparente. Incluso en medio de la confusión, intuye que cada experiencia contribuye a una historia mayor. Esa percepción le permite atravesar periodos de incertidumbre sin perder completamente la esperanza. Sabe que algunos caminos solo revelan su propósito cuando se observan desde la distancia. El símbolo del arquero contiene otra enseñanza poderosa. La flecha jamás puede regresar al arco una vez ha sido lanzada. De manera similar, Sagitario aprende que la vida exige avanzar. No puede quedarse atrapado indefinidamente en decisiones pasadas, errores antiguos o etapas concluidas. Su naturaleza le impulsa a mirar hacia adelante. Cada día representa una nueva oportunidad para corregir el rumbo, ampliar la visión y acercarse a una versión más auténtica de sí mismo. La incomprensión también fortalece una virtud extraordinaria, la autosuficiencia emocional. No porque deje de valorar a los demás, sino porque aprende a sostenerse incluso cuando el reconocimiento no llega. Descubre que la verdadera confianza no depende de los aplausos, sino de la certeza interior de estar caminando en la dirección correcta. Esa fortaleza se convierte en una armadura invisible capaz de protegerlo frente a las dudas, las críticas y los juicios precipitados. A medida que evoluciona, Sagitario comprende que su misión nunca fue encajar perfectamente en todos los lugares que visita. Su propósito consiste en expandir posibilidades, cuestionar límites y abrir puertas hacia nuevas formas de pensar y vivir. Por ello, muchas veces parece adelantado a su entorno.